Buenos días, jóvenes. Vamos a continuar con el análisis de flujo a través de dispositivos convergentes divergentes, específicamente centrados en el caso donde el dispositivo convergente divergente está conectado a un tanque, es decir, proviene de una condición de velocidad baja, lo que obligaría que en la sección convergente solo pueda haber flujo subsónico. Y eso es algo importante que debemos aclarar en el análisis de los diferentes casos que estamos evaluando y del comportamiento de las gráficas que tenemos de este lado. En la clase anterior ya habíamos descrito los tres primeros casos. El primer caso es el más sencillo, donde la presión de estancamiento o la presión del tanque es igual a la presión del receptor y por lo tanto no hay un potencial para que haya flujo de masa desde el tanque hacia el ambiente. Ese era el caso A, flujo de masa es cero. El siguiente caso era que la presión del receptor fuera menor a la presión del tanque, sin embargo no lo suficientemente baja, y en ese caso el número de Mach, vamos a llamarle a esto la garganta, el número de Mach en la garganta es menor a 1. Es decir, si el número de Mach es subsónico en la garganta, y luego incrementamos el área, el análisis cualitativo que hacíamos al inicio del módulo indicaba que si incrementábamos el área de un flujo subsónico, el número de Mach debía disminuir, así que el número de Mach disminuiría en esta dirección y la presión aumentaría hasta alcanzar la presión del receptor. El tercer caso que veíamos en la última clase era el caso donde la presión del receptor seguía siendo menor a la presión del tanque, pero lo suficientemente baja para que el número de Mach alcanzara condiciones sónicas en la garganta. Y esa presión de receptor que hace que el número de Mach sea 1 en la garganta representa un límite. En este límite donde la presión del receptor es igual a P sub C, ya hemos indicado que el Mach se hace 1 en la garganta, pero el flujo puede regresar a una condición subsónica isentrópicamente para alcanzar la presión de receptor. Eso que significa que la presión ha disminuido en la sección convergente. Mach se ha hecho 1 en la garganta, pero la presión del receptor es mayor que la presión en la garganta. Pero el flujo puede subsónicamente e isentrópicamente convertirse o volver a una condición subsónica para que la presión se incremente y alcance la presión del receptor. En ese caso el flujo es isentrópico a lo largo de todo el dispositivo convergente-divergente. Ahora vamos a ver otros casos donde la presión del receptor está por debajo de ese límite. ¿Qué tienen en común los casos A, B y C? El flujo es subsónico a la salida y la presión del receptor es igual a la presión de salida. Eso tienen en común los tres casos. Entonces decíamos que P sub C representaba un límite de presión del receptor, de tal manera que el flujo es subsónico a la salida, pero todo el proceso es isentrópico. Ya
indicábamos en la clase anterior que veremos otros casos en los que el flujo llega subsónico a la salida, pero encontraremos irreversibilidades, o al menos una irreversibilidad, dentro de la sección divergente. ¿Qué más podemos decir que tienen en común estos casos y todos los que vamos a ver? La sección convergente siempre va a ser isentrópica. Veamos entonces los casos F y G. Así que tenemos que P sub B es igual a PF y P sub B es menor a PF. Así que vamos a ver qué ocurre en este caso. Por lo pronto estamos ignorando estos otros casos. ¿Qué tienen en común el caso C y el caso F y G? No pasa nada, no hay diferencia en el comportamiento en la sección convergente. Es decir, acá tenemos MAC igual a 1. Lo que sí podemos observar es que P sub F es menor a P sub C por bastante. Es decir, el flujo llega a la garganta, se hace sónico. Sin embargo, la presión tiene que continuar disminuyendo porque la presión del receptor está aquí. Y si tenemos un incremento de área y necesitamos que la presión disminuya, el flujo tiene que pasar a supersónico. Así que el flujo se hace supersónico y la presión disminuye continuamente hasta llegar a la salida. ¿Qué ocurre justo en el punto en que P sub B es igual a P sub F? En ese caso la presión a la salida es igual a la presión de receptor y el número de Mach a la salida es supersónico. ¿Cómo podemos determinar ese número de Mach a la salida? Si nosotros conocemos el área de salida y conocemos el área de garganta, el área de salida entre el área de garganta puede ser una relación de área entre área crítica. ¿Cuándo va a constituir una relación de área entre área crítica? Cuando el flujo es isentrópico a lo largo de la sección divergente. Y eso es lo que ocurre en los casos C y en los casos F. Decíamos en clases anteriores que hay dos números de Mach que conducen a la misma relación de área entre área de garganta. Entonces, si conocemos el área de salida y el área de garganta, con esto podemos determinar un Mach subsónico y un Mach supersónico. ¿A qué caso de esta gráfica corresponden cada uno de estos números de Mach? Este caso va a conducir al límite P sub C. Y este caso va a conducir al caso F. Es decir, hay dos opciones para que el flujo sea isentrópico a lo largo de todo el dispositivo, es decir, desde aquí hasta acá. Uno, cuando la presión del receptor es mayor a la presión de garganta y el flujo tiene que hacerse subsónico para satisfacer las condiciones del entorno. Y el otro caso es que la presión del receptor sea menor a la presión en la garganta y el flujo tenga que hacerse supersónico para disminuir la presión en la sección divergente. O sea, para los casos P sub C y P sub F, cuando la presión del receptor está aquí y cuando la presión del receptor está acá, la presión de salida iguala a la presión del receptor y el flujo es isentrópico a lo largo de todo el dispositivo. Es decir, no vamos a encontrar irreversibilidades en la sección divergente, ni
nada parecido. Entonces ya debe estar claro que para el caso P, donde la presión del receptor es igual a P sub 6, y cuando la presión del receptor es igual a P sub F, el flujo es isentrópico. La diferencia es que en un caso el flujo a la salida va a ser subsónico y en el otro va a ser supersónico. Ahora, ¿qué ocurre si la presión del receptor se hace menor a P sub F? Ese es el caso G, que se muestra en esta gráfica. Hemos indicado en clases anteriores que cuando el flujo es sónico o supersónico, la presión de salida puede ser mayor que la presión de receptor. Por lo tanto, si la presión de receptor es menor a P sub F, que es el caso G, la presión de salida va a ser igual a P sub F, que es mayor a la presión de receptor. ¿Eso qué significa? Que si hemos alcanzado el límite de presión de receptor P sub F, si continuamos disminuyendo la presión de receptor dentro del dispositivo, no va a cambiar nada. La presión de salida va a seguir siendo P sub F y el número de Mach va a ser exactamente el mismo en la salida como si la presión de receptor fuera igual a P sub F. Así que por lo pronto hemos evaluado los casos donde la presión o el flujo es isentrópico en la sección divergente. Y eso no siempre va a ocurrir. Cómo se compara la presión de salida con la presión de receptor en los casos F y G. Para los casos F y G ya hemos dicho que la presión de salida es igual a P sub F. Entonces, para los casos G y F, la presión de salida puede ser mayor o igual a la presión de receptor. Es igual cuando la presión de receptor es exactamente igual a P sub F. Ahora nos preguntan desde C hasta G, o para los casos C, D, E, F y G, ¿qué tienen en común esta gráfica? Si observamos todos los casos, o en todos esos casos, el número de Mach debe ser 1 en la garganta. Si el número de Mach no se hace 1 en la garganta, es imposible que el flujo pase a supersónico. Debe estar claro que el número de Mach es subsónico en la sección convergente. Entonces, para pasar a supersónico, el número de Mach tiene que hacerse 1 en la garganta. Así que todos los casos de C para acá tienen la garganta estrangulada, es decir, el número de Mach es 1 en la garganta. Vamos a ver los casos D y E. Es decir, que ocurre en este rango de presiones del receptor. La presión del receptor es mayor o igual a P sub E, pero menor a P sub C. Y claramente en ese rango la presión del receptor es mayor a P sub F. Así que vamos a ver qué ocurre con el flujo en esos casos en el rango de presión del receptor entre P sub C y P sub E. Decíamos que cuando la presión del receptor era P sub F, el flujo alcanzaba Mach de 1 en la garganta y percibía la necesidad de continuar disminuyendo la presión. Si la presión hubiese sido P sub C, el flujo hubiera identificado la necesidad de incrementar la presión y pasar a régimen subsónico en la sección divergente.
Acá, si la presión está por debajo de P sub C, el flujo no podrá llegar a la presión de receptor isentrópicamente. Entonces, ¿qué percibe el flujo después de la garganta? Percibe la presión a la que debo llegar no es P sub C, así que subsónicamente no voy a alcanzar, o isentrópicamente no voy a alcanzar esa condición, de tal manera que el flujo pasa a la región o al régimen supersónico. Entonces el flujo se hace supersónico en la sección divergente. Sin embargo, al avanzar en la sección divergente, el número de Mach va a aumentar. Sin embargo, el flujo se da cuenta que la presión del receptor no es esta. Si esta fuese la presión del receptor, el flujo simplemente continuaría incrementando su número de Mach y disminuyendo su presión, pero el flujo se entera que la presión del receptor es más grande que P sub F. Pero la propagación de la información ocurre a la velocidad del sonido y el flujo ya en esta región va a una velocidad mayor a la velocidad del sonido. Por lo tanto, debe haber un cambio súbito en el que el flujo cambie de régimen de supersónico a subsónico y se pueda alcanzar la presión de receptor. Entonces, el fenómeno que ocurre en esos casos se conoce como onda de choque. Así que en este rango, entre P sub C y P sub E, se va a formar una onda de choque en alguna sección en alguna región de la sección divergente de nuestro dispositivo convergente-divergente. Así que esto define una región de formación de onda de choque. Y como podemos observar, después de la onda de choque, la presión aumenta. Y esa es una característica del flujo subsónico cuando el área aumenta. Eso significa que el número de Mach acá es supersónico y después de la onda de choque es subsónico. En el siguiente módulo vamos a sustentar por qué el número de Mach tiene que ser supersónico antes de la onda y subsónico después de la onda. Así que nuevamente la región entre P sub C y P sub E define una región de formación de ondas de choque en la sección divergente. Si la presión del receptor es igual a P sub C, ese es el caso límite donde Mach en la garganta es igual a 1. Vamos a describir esto mejor de otra manera. Decíamos que el rango en este rango decíamos que se debe formar una onda de choque. Cuando la presión del receptor es igual a P sub E, la onda de choque se forma justo a la salida. Cuando la presión del receptor está cerca de P sub C, la onda de choque se forma cerca de la garganta. Así que dependiendo de en este rango donde se encuentre la presión del receptor, la onda de choque se formará cerca de la garganta o cerca de la salida, con este límite donde la onda de choque se forma justo a la salida.
La onda de choque es un fenómeno irreversible. Y la manera en que me gusta describir las ondas de choque o el fenómeno de la onda de choque es, por ejemplo, si estuviéramos en el salón de clases y nos indicaran que debemos evacuar el salón y que todas las puertas del pasillo están abiertas, nos vamos todos hacia la salida lo más rápido que podamos, pero el primero que llega a la salida se da cuenta que no todas las puertas están abiertas, que solo hay una puerta abierta. Esa persona va a intentar comunicar a los que vienen detrás de él o de ella que no todas las puertas están abiertas, que solo hay una puerta abierta. Si aquellas personas que vienen detrás del primero que llegó a la puerta se están desplazando a una velocidad relativamente lenta, es posible que la información se pueda propagar y que cada uno de nosotros podamos ajustar nuestra velocidad para ajustarnos al cambio donde solo hay una puerta abierta. Pero ¿qué ocurre si todos vamos a una velocidad tal que la información no se puede propagar para que modifiquemos las velocidades? Lo que va a ocurrir es que vamos a quedar todos pegados en la puerta, todos golpeados en la puerta. Y eso es más o menos lo que ocurre acá en el caso de la onda de choque. Se está propagando una información de este lado indicando que la presión acá es diferente a esta presión, pero el flujo va a una velocidad muy alta y no es capaz de ajustarse, por lo tanto tiene que ocurrir un fenómeno irreversible para satisfacer las condiciones a la salida. Con respecto a las ondas de choque, es importante que el estudiante reconozca que onda de choque es irreversible. ¿Y qué significa que tengamos ahora una irreversibilidad en alguna parte del dispositivo convergente-divergente? Vamos a suponer que acá tenemos una onda de choque. Si analizamos si A representa el tanque y B representa la salida, globalmente entre A y B ahora tenemos una irreversibilidad. ¿Eso qué significa? Que la entropía de B tiene que ser más grande que la entropía de A. Y ahí debemos ser cuidadosos, pues el fenómeno de aquí a acá ya no es isentrópico. Si definiéramos acá un punto 1 y acá un punto 2, entre A y 1, el fenómeno es isentrópico. Entre 2 así que de A a 1 el fenómeno es isentrópico. De 2 a B el fenómeno es isentrópico. Es decir, de aquí a acá el fenómeno es isentrópico y de aquí a acá es isentrópico, pero de 1 a 2 el fenómeno es irreversible. Tiene que haber un incremento de la entropía entre 1 y 2.
esto acá sugiere que la entropía de A es igual a la entropía de 1. Y esto acá sugiere que la entropía de 2 es igual a la entropía de B. Sin embargo, esto sugiere que esta entropía es más pequeña que esta. Así que debemos ser cuidadosos. ¿Y por qué digo que debemos ser cuidadosos? El primer parcial cubre hasta este módulo de flujo isentrópico. Nosotros no vamos a aprender a analizar entre 1 y 2 hasta el próximo módulo. Sin embargo, ya hemos dicho suficiente con respecto a las ondas de choque para que el estudiante al menos pueda identificar la presencia de una onda de choque. ¿Cómo podemos identificar la presencia de una onda de choque? Vamos a suponer que tenemos un caso como el que se muestra en esta figura, y acá nos dan la presión del tanque, temperatura del tanque, y vamos a suponer que nos den una temperatura de salida. Hasta acá, y vamos a suponer que no lo sabemos, pero aquí hay una onda de choque. Las ondas de choque son irreversibles, son una discontinuidad, las consideramos una discontinuidad. Pero el flujo sigue siendo adiabático a lo largo de todo el dispositivo, y tampoco hay efectos de fricción. Entonces, no hay dispositivo de potencia, y tampoco hay cambios de energía potencial. ¿Por qué resaltamos estas tres cosas? Porque estas son las tres cosas que pueden hacer cambiar la entalpía de estancamiento. Así que inclusive con la presencia de una onda de choque, la entalpía de estancamiento sigue permaneciendo constante. Eso significa que la temperatura de estancamiento es constante a pesar de que haya una onda de choque. Así que en este caso la temperatura de estancamiento a la salida es igual a la temperatura del tanque. Y si conocemos la temperatura de salida, podemos obtener con la relación de temperatura de estancamiento el número de Mach a la salida. Así que vamos a suponer que con la información que tenemos obtenemos un Mach a la salida, que tiene que ser, que encontramos es subsónico. Vamos a suponer que el problema nos dice cuánto es la presión del receptor. Así que tenemos que el flujo es subsónico. Si el flujo es subsónico, la presión de salida tiene que ser igual a la presión del receptor. Y con esta combinación podemos determinar una presión de estancamiento a la salida. Y al comparar la presión de estancamiento con la salida, encontramos que ocurre esto. La temperatura de estancamiento permaneció constante, pero la presión de estancamiento disminuyó. Y en el caso donde la entalpía de estancamiento permanece constante y no hay dispositivos de potencia, la presión de estancamiento puede disminuir por efecto de las irreversibilidades. Así que al encontrar esto, llegamos a la conclusión de que el flujo no es isentrópico a lo largo de todo el dispositivo convergente-divergente. Y la única irreversibilidad que puede ocurrir es una onda de choque. Y para que se forme una onda de choque, el número de Mach tiene que ser supersónico, y eso solo puede ocurrir en la sección divergente.
Entonces, repito, todavía no sabemos cómo analizar a través de la onda de choque, pero tenemos suficiente información o suficiente conocimiento para identificar la presencia de una onda de choque. Así que yo no le puedo pedir al estudiante en el primer parcial que analice qué ocurre entre estos dos puntos. Pero sí puedo esperar que el estudiante sepa identificar si hay una o no una onda de choque. Y hemos descrito más o menos cuál puede ser el razonamiento para definir la presencia o no de una onda de choque. ¿Será esa la única manera en la que podemos identificar la presencia de una onda de choque? Y la respuesta es no. ¿De qué otra manera podemos darnos cuenta de la presencia de una onda de choque? Vamos a suponer que acá definimos un punto 1 y acá definimos la salida. Vamos a suponer que nos dan la temperatura del tanque, la temperatura 1 y la temperatura de salida. Y nos dicen que el proceso es adiabático, dispositivo de potencia no hay y los cambios de energía potencial son despreciables. Eso supone que T sub 0 para un gas ideal sería, o H sub 0 es constante. Si trabajamos con gas ideal, T sub 0 sería constante. Así que acá podemos calcular T1 entre T sub 0 y determinar el número de Mach en 1. Y acá podemos usar T sub 0, TS y T sub 0 para encontrar el número de Mach a la salida. Ahora, con esa información, el punto 1 está en la sección divergente. Vamos a suponer que el número de Mach en 1 encontramos que es supersónico y que el número de Mach a la salida es subsónico. Para que el número de Mach pase de supersónico a subsónico, en la sección divergente tiene que haber una onda de choque. De otra manera, la presión o el número de Mach debería continuar aumentando en la sección divergente y la presión debería continuar disminuyendo. Así que estos son aspectos que el estudiante debe considerar para poder decidir si hay o no hay una onda de choque en la sección divergente. Y con esta discusión vamos a concluir esta clase y continuaremos en la siguiente grabación. Hasta la próxima.